Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy vamos a hablarle de los vínculos que se están estableciendo o de los nuevos vínculos que están estableciendo entre Putin, que es Rusia, entre Díaz-Canel, que es decir, Raúl Castro, que es decir, el dueño de los dueños de la finca. Pero la historia no comienza acá. Recuerden que ya a principios de la década del 60, Fidel Castro se equivoca, como se equivocó en todo lo que puso sus manos, y apuesta por el socialismo y apuesta por la Unión Soviética, que es decir, Rusia. Si usted le quitaba la Unión Soviética, Rusia, no existía esto. Además fue quien conformó y obligó a formar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, Fidel apuesta por esto. En este entreguismo, porque nos entregamos y nos pusimos en la órbita rusa, se permitió la instalación de cohetes nucleares en Cuba, lo que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, esta sí nuclear. Y recuerden esas cartas entre Fidel y Nikita, donde Fidel le decía a Nikita que diera el primer golpe si se presentaba la oportunidad y jamás pidió disculpas por esto. Bueno, se instalaron estos cohetes, se puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, se instaló la base de inteligencia electrónica Lourdes, o sea, se fue entregando, había tropas rusas en Cuba, no solo de cohetes, por la zona de Limonar y eso hay Matanza también habían rusos. O sea, no era solo la situación de los cohetes, habían en varios lugares de la isla, habían tropas soviéticas, tropas rusas que bastante daño que causaron con los vecinos de sus alrededores, por sus borracheras, por sus violaciones, por todo lo que cometieron en Cuba, y se cuestionaba tanto que un marín yanqui borracho se encaramara en la estatua de Martí, y lo que hicieron los rusos aquí, de eso no se habla, las tropas rusas en Cuba. De eso, la historia algún día hablará de eso, porque fueron en lugares muy alejados, en el campo, pero hicieron sus barbaridades, robaron, violaron, y se les permitió. Y bueno, fracasa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sigue Rusia siendo el centro de la política con relación a Cuba ahora en estos últimos años. Recuerden que Putin en el 2014, si mal no recuerdo, vino acá en esa visita de los 33.000 millones de dólares que Cuba le debía solo a Rusia, le condonó 30.000 millones y dejó 3.000 millones para que lo pagaran en inversiones. Putin fue inteligente. Él sabía que Cuba, el gobierno cubano, la dictadura cubana, estaba imposibilitada de pagar esa deuda. Todo lo contrario. Y bueno, ya comprometió a Raúl, comprometió a Díaz-Canel, comenzó un nuevo acercamiento entre Rusia y Cuba. Y bueno, la muestra de que hubo compromisos políticos fue el apoyo que le brindó la dictadura cubana, increíble, a Rusia en su invasión a Ucrania. Un régimen que siempre habló de la no intervención en los asuntos internos, que no se agredieran los países, es capaz de apoyar a Rusia en su invasión a Ucrania. Lógico, todos por estos intereses y estos compromisos que se establecieron al Putin condonar la deuda millonaria, multimillonaria que tenía Cuba con ellos. Se habla de entreguismo y bueno, uno dice, ¿qué mayor entreguismo para mí es este que apoyar una guerra de invasión de un país a otro? Máxime cuando Cuba también tenía relaciones y había establecido estrechas relaciones con Ucrania. Y bueno, lo apoyo. Para mí eso es entreguismo, pero bueno, es que las cosas continúan. Cuba, hace como 2 o 3 años, el gobierno cubano, la dictadura cubana, le entrega a empresarios rusos tierras en usufructo gratuito. O sea,
usted las explota, creo que fueron por 20 o 25 años, usted las explota y no tiene que pagarnos un centavo por estar explotando esas tierras. ¿Y esto a qué viene? No sé qué se habrá hecho con estas entregas de tierra, porque todo lo contrario, creo que los rusos lo pensaron bien, los empresarios rusos, de a los que se le dio, se le ofertó entrega de tierra en su fruto gratuito, y dijeron, bueno, que vamos a cosechar en Cuba, si hay que hacerlo todo nuevo, hay que desbrozar, y no se atrevieron a hacer eso. Porque además, señores, hay que tener en cuenta una cosa, Cuba es un país pobre, empobrecido, que hay que reconstruirlo de nuevo, con una población de solo 10 millones de habitantes y pobre. Y usted dice, bueno, ¿qué resultado le va a dar a un país hacer este tipo de inversiones masivas en Cuba? Pero no, sigue así. O sea, los vínculos entre Putin y Canel, que es decir, Raúl Castro, que es el que manda, los Castro son los que han mandado siempre en su finca, que va a establecer, quiere establecer un suministro estable de petróleo, productos petrolíferos, trigo y fertilizantes. Eso salió, todas estas cosas se dieron en la reunión de la Comisión Cuba-Rusia, donde estuvo el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Ricardo Cabrisa, y estuvo Chernichenko, el viceprimer ministro ruso, ¿no? Y bueno, ahí se habla de que en estos momentos hay 100 empresas rusas que ya comenzaron su trabajo en la isla en este último año. O sea, y escuchen en lo que van a invertir, van a coger la economía. Esta gente sí se va a coger, si se llega a realizar, si los rusos impiden lo que está sucediendo en Cuba. Cuba está en un colapso total. La población saliendo a las calles protestando, pidiendo comida, pidiendo libertad, pidiendo que se vayan. Si se impide que el pueblo por fin salga masivamente a las calles y eche a patadas a estos que mal han dirigido el país, que lo han hundido en la miseria, y no me cansaré de decirlo, que viven a costas del sacrificio de un pueblo, en su hipocresía, en sus años estancados, como si el mundo se hubiera detenido en el año 59. Estos dinosaurios herederos del gran dinosaurio que fue Fidel Castro y Raúl, hay que sacarlos a patadas, señores, si no Cuba no avanza, si no Cuba no va a salir adelante jamás. Bueno, si se impide por diferentes vías que el pueblo siga manifestándose y los rusos llevan a cabo todo este tipo de inversión, vamos a poner, esta dictadura cubana va a poner en manos de los rusos la economía y al país. Van a invertir en la industria pesada, en la energía, en la banca, en la agricultura, en la informática y en el turismo. ¿Qué se queda afuera? Y uno dice, ¿se van a atrever a invertir de verdad y van a llevar adelante estas empresas, industrias en Cuba, en un país con un atraso tecnológico en todos los sentidos, que eso repercute en los trabajadores que no están adiestrados, que no están preparados para trabajar en industrias de este tipo, cuando las industrias en Cuba son de 40, 50, 60 años, cuando el cubano no está acostumbrado a trabajar con las nuevas tecnologías, se van a arriesgar. Y si se arriesgan, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué hay detrás de todo este acercamiento entre Rusia y Cuba? Pienso ante todo que es un problema político, estratégico y militar. Y escuchen lo que dijo Chernichenko en esta reunión de la Comisión Cuba-Rusia. Dijo que Cuba es un aliado confiable de Rusia. Eso es una mentira, eso es un cinismo, eso es un descaro, querer venderle al mundo que Cuba es un aliado confiable. Cuando habla de aliado confiable, me imagino que eso no se refiere a que paga lo que debe. Cuba no le paga lo que debe a nadie, y menos a la Unión Soviética, a los rusos, que dejaron 33.000 billones y vamos a ver para inversiones, y vamos a ver cómo se sigue incrementando esta deuda. Entonces este hombre dice que Cuba es un aliado confiable. Eso es una falsedad. Esto es un engaño a la inteligencia humana. El mundo sabe que Cuba
desde el punto de vista económico no es confiable porque ni paga ni tiene un desarrollo industrial como para respaldar eso. Es un país que está en una migración infinita, que se está debilitando su fuerza laboral, su fuerza capacitada, sus ingenieros, sus médicos, sus maestros van huyendo del país. A Cuba, señores, hay que hacer la nueva, por desgracia, porque estos mafiosos que están en el poder no van a resolver nada, van a seguirla hundiendo. Y entonces, bueno, esto Chernichenko dice esto y me imagino que Cabrisa estaría muy contento. Y a esto hay un antecedente que hace un tiempo atrás, el año pasado, Putin hizo una modificación en el pago de los intereses de la deuda que Cuba tiene contraída con ellos. Y dio plazos más largos. Era hasta el 28, ahora es el del 30 al 40 el tiempo que le han dado a Cuba para que pague estos intereses a sabiendas y esta deuda millonaria que ya va por los 3.800 millones. O sea, en vez de reducirse esos 3.000 millones, se han crecido en 800 por lo menos. Porque vean un ejemplo aquí, solo en petróleo. Ya Cuba le debe 227 millones de dólares a Rusia. Y eso casi a un año que Rusia no enviaba petróleo a Cuba y ahora empieza Rusia a mandarle petróleo a Cuba en el momento en que el pueblo está en las calles, en el momento en que está al caerse, está al destronar a la dictadura del pueblo cubano. Rusia envía petróleo que debe llegar a finales de este mes de marzo y todo es para salvar o tratar de salvar a la dictadura cubana, que sería un fuerte aliado estratégico y político de Cuba en el Caribe. Y bueno, trae 650.000 barriles de petróleo a Cuba, valorado en casi 50 millones. Y uno dice, bueno, ¿con qué van a pagar estos 50 millones? Los rusos saben, Putin sabe que eso no se va a pagar, que eso es imposible, que Cuba no tiene cómo pagarlo. Y veamos cómo se va desarrollando todo este intercambio comercial entre Cuba y Rusia, entre Díaz-Canel y Putin, entre el imperio ruso invasor. Y les voy a decir una cosa a los pueblos a Europa. La suerte de Europa está echada en Ucrania, mi criterio. Ya los rusos se tragaron a Crimea. Si acaban con Ucrania, dentro de unos años veremos a otros países limítrofes invadidos por Rusia. No le quepa duda que Putin no va a parar si se traga a Ucrania. Pienso que Europa debe despertar y ayudar a Ucrania a derrotar al imperio ruso, al zar Putin. Tengan esto en cuenta, señores. Si Ucrania fallece ante el poderío ruso, si los rusos toman a Ucrania, ahí no se va a detener la cosa, no se va a detener la cuestión y seguirán los rusos aunándose y anexándose por la fuerza otros territorios. Y esto va a ir también en contra de la libertad en Cuba, porque está demostrado hasta estos momentos y se ha demostrado que el socialismo no funciona en ningún lado y menos en Cuba, que el socialismo ha destruido la industria cubana, la agricultura cubana, que ha destruido al país, el castrismo, y que por mucha ayuda que se le dé no van a salir adelante. Solamente van a dar más tiempo a estos que están en el poder para que sigan viviendo a costas del pueblo. Le van a transmitir más sufrimiento al pueblo cubano. A Cuba le han donado, porque Cuba no los ha pagado en su inmensa mayoría, alrededor de 100.000 millones de dólares. ¿Y qué ha hecho? Los ha malgastado en guerra, en locas inversiones, en los caprichos de Fidel, en ayudar a medio mundo, en regalar lo que a ellos les regalaban. Espero
que Europa también despierte y no permita que Rusia termine con Ucrania. Y espero que el pueblo cubano siga comprendiendo que la solución no es que los rusos nos manden petróleo, que los rusos inviertan en Cuba. La solución es derrocar al sistema que está implantado en Cuba desde hace décadas, de hace más de 60 años. La solución es sacar del poder, expulsar al Partido Comunista de Cuba, que nos ha destruido en todos los sentidos. Comprendan eso. Pienso que estas últimas manifestaciones están demostrando que los cubanos están despertando, y no es solo despertar, están perdiendo el miedo, y que saben que si se unen, que si salen, derrotan a estos que los tienen pasando hambre, miseria y necesidades. Un saludo a todos, hasta la próxima.